Bienvenidos y bienvenidas a Libros al Aire, un programa en el que nos interesa acercar a nuestra audiencia la manera en que se piensan, conciben y construyen los libros. Hoy vamos a conversar con Yadira Calvo en torno a su libro Ni miel ni hojuelas, Escribir desde la feminidad, una antología que forma parte de la colección del Bicentenario, coeditada por la Editorial Costa Rica y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Me acompaña en calidad de copresentadora mi amiga Rebeca Woodbridge, a quien también le doy la bienvenida al programa. Un gusto tenerla acá. Encantada. Yadira Calvo viene dando a conocer su obra desde la década del 80, con su libro Poesía en Jorge de Bravo. 2 años después salió a la luz en la editorial Costa Rica La Mujer, Víctima y Cómplice, un libro de referencia que cuenta ya con 5 ediciones distintas. A partir de ahí se han seguido más de 10 libros en los que analiza desde múltiples ángulos la situación de las mujeres, el patriarcado y sus argucias, temas que ha venido también tratando en múltiples artículos y conferencias. En 1989 obtuvo el premio Una Palabra y ha obtenido también el premio Aquileo Echeverría en 2 ocasiones, en 1990 por su obra A la mujer por la palabra y en el 2004 por Éxtasis y Ortigas. En el 2006 fue incluida en la Galería de Mujeres del INAMU. En el 2012 obtuvo el Premio Nacional de Cultura Magón y en el 2020 la Universidad Nacional le otorgó el doctorado honoris causa. A partir de ese otorgamiento, el Consejo dijo que doña Yadira era una de las pioneras e intelectuales feministas más destacadas en Costa Rica, por lo cual estamos encantados de tenerla acá con nosotros y nosotras. Yadira, este libro es también una bitácora de sus lecturas. Quisiera comenzar preguntándole por su experiencia como lectora de estos textos. ¿Cómo lee usted? ¿Qué la trajo de este universo amplio de textos, de este corpus de textos que reunió en esta antología? Bueno, yo buscaba que fueran obras que me gustaran a mí, fundamentalmente, que se apegaran a unos lineamientos de cómo concibo yo cada uno de los géneros literarios. Por ejemplo, las poesías que fueran como me gustan a mí, el ensayo. Tuve más problema porque el ensayo nadie sabe lo que es. Hay un montón de gente que cree que un libro sobre los pisos de terrazo es ensayo, cosas así. Hay una gran inseguridad en eso. Y entonces quería que calzaran dentro de lo posible, en mi definición, en lo que yo entiendo por ensayo, pero que además fueran feministas. Tenía ese doble requisito. Sí, ese doble requisito. Entonces busqué libros que ya yo conocía, autoras que ya yo conocía, igual en todos los géneros literarios. Y creo que faltó gente que me hubiera gustado, que después caí en la cuenta, fulana no está, yo debía haberla puesto, pero tenía una cierta resistencia. Hacer una antología de estas que se anuncia, voy a hacer una antología, le mando a toda la gente de gremio y me llega todo lo que sea, porque para mí Anthos es flor, sigue siendo flor en su raíz griega. Entonces quiere decir que no es todo, no es colección, es selección. Y para evitar eso, apelé a los libros que ya yo conocía, a las autoras que ya yo conocía, con el riesgo de que se me quedó por fuera. Se me quedaron textos que yo creo que son muy valiosos, pero que tal vez para futuras ediciones se puedan integrar. Me encantó esto, no sabía que Anthos, que hay una raíz de esa palabra que tiene que ver con, bueno, usted dijo que es flor y que tiene que ver con una selección también, como con una única posible también de cierta manera. Y hay en este libro un ir y venir del siglo XIX a la actualidad, y de ese siglo XIX se toma un reclamo que sigue siendo actual y que está contenido en el título del libro. Entonces también hablando de esto de los criterios de selección y esa línea común que existe entre los textos y es, según nos dice ese mismo reclamo,
cuál es, que nos cuente, ¿verdad? Quisiera que nos cuente cuál es ese reclamo y que nos cuente también sobre la expresión miel y hojuelas y lo que usted hace con esa expresión para darle esa particularidad al título y que está relacionada, me parece a mí, con ese reclamo al que apunta. Claro, lo que pasa es que aunque las mujeres venían haciendo sus reclamos a título individual durante siglos, por ejemplo tenemos a Cristín de Pizán en el siglo XV, a María de Sayas en el siglo XVI, a algunos reclamos de Santa Teresa, en el siglo XVII tenemos a Sor Juana Inés, y así ha venido a través de la historia, lo que pasa es que a título individual. Y a partir de finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX y gran parte del XX, las mujeres empezaron a hacer reclamos colectivos. Y uno de los reclamos colectivos, digamos, el más vistoso era el voto y el menos vistoso era, para mí, más importante que el voto, y en eso coincido yo con Yolanda Oriamuno. El más importante era el acceso a los estudios universitarios, el acceso a la universidad. Cuando las mujeres empiezan a pedir acceso a la universidad, empieza un coro de hombres en nombre de la ciencia a hacerlas desistir. Y se decían cosas, bueno, como todavía en el siglo XX llegó a decir Ortega y Gasset, que las mujeres eran un poco menos humanas que los hombres. O sea, esas cosas se sostenían con un desplante, o sea, con una seguridad absoluta. Y la seguridad absoluta con que se venía hablando de la inferioridad de las mujeres se basaba en que las mujeres no podían contestar. Y no podían contestar porque no tenían educación suficiente para contestar. Contestaba una aquí, otra allá, pero contestar como grupo no. El acceso a las universidades fue lo que les permitió, como grupo, adquirir una cierta conciencia de valor y acceder entonces a los reclamos. Pero los argumentos que se usaban eran las cosas más curiosas que se puede escuchar. Por ejemplo, durante la Edad Media lo que se decía era porque Eva pecó porque Eva tenía menos cerebro que Adán y por eso pecó. Además una corruptora, nos hizo abandonar el paraíso, todas esas tonterías. Cuando la religión en cierto modo es desplazada por la ciencia, no se desplazó nunca, pero digo yo, los grandes criterios teológicos que se usaban a partir de la Ilustración empezaron a perder todos su categoría de autoridad, por lo menos de autoridad única, porque empezó la autoridad que defendían los ilustrados, que era la autoridad de la razón. Quedemos un momento ahí, sí, con la autoridad de la razón, con los argumentos ilustrados para inferiorizar a las mujeres. Para ir a una breve pausa, estamos conversando con Yadira Calvo en torno a su libro, a su antología Ni miel ni hojuelas, y ya vamos a seguir conversando sobre los contenidos de este libro. Seguimos con Libros al Aire, hoy con nuestra invitada Yadira Calvo, quien nos está compartiendo sus ideas sobre el libro Ni miel ni hojuelas, Escribir desde la feminidad, un libro que ella ha antologado y sobre el cual estamos conversando. Nos decía antes de la pausa, Yadira, que hay una modificación en el modo en que la Ilustración inferioriza a las mujeres, un cambio en la retórica, en esa retórica inferiorizante. Continúe con esa idea. Claro. Entonces se habla de que los hombres son la clase intelectual y las mujeres son la clase sentimental. Hay dos clases. Obviamente en una sociedad donde la razón es el gran primado, o sea, es terrible no pertenecer a la clase intelectual. Pero se trataba de hacernos ver que eso era muy bueno, porque teníamos un montón de compensaciones. Lo nuestro era miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque no teníamos que preocuparnos por ir a trabajar, por ganarnos el dinero, por ir a sesiones de ministros, por tener poder, por todas esas cosas tan terribles que los hombres sí tenían que hacer y que les satisfacía mucho. Lo nuestro era muy bien, era estar en la casa y esperarlos muy arregladas, muy bonitas, con la casa muy limpia y el delantal blanco.
Y digamos que esa retórica, como vos decís, se extendió muchísimo. Todavía durante la primera mitad del siglo XX se apelaba a eso. Y hoy no deja de apelarse todavía. No deja de apelarse a eso. Entonces, el problema es cómo se ha recurrido a las diferentes falacias el ángel del hogar. En el siglo XIX, por ejemplo, en España lo que se llamaron las escritoras isabelinas, y aquí hubo escritoras isabelinas también, eran aquellas defensoras, digamos, las que yo llamo las cómplices, las defensoras del sistema patriarcal. Y te preguntas, a mí se me hace tan cuesta arriba entender que una mujer sea defensora del sistema patriarcal, pero ¿qué pasaba? Que les aplaudían, y el aplauso muy bonito. Encontraban un lugar. Claro, y si vos eras como, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, que cuestionaba el patriarcado, no la miraban mucho, y para admirarla decían que tenía un cerebro viril, y por lo tanto, por eso ella era tan buena en lo que hacía, pero también la criticaban, la desmerecían por su cerebro viril, era como un arma de doble filo. Y la manera de ganarse aplausos era escribir a favor del patriarcado. Y hay todas esas escritoras angelicales, digamos, cuyas obras eran como guardadas con bolitas de naftalina en el ropero, esas eran muy exitosas y ganaban y podían vivir de eso. ¿Qué significaba eso? Vivir aliadas con la parte, con el poder, aliadas con el poder masculino, y tratando de convencer y persuadir a las mujeres de que fueran las chiquitas, las jóvenes y las mujeres de los rizos, de las trencitas. No es el caso de las mujeres antologadas, no es el caso de las mujeres acá antologadas, ¿no? Sí, que bueno, digamos uno de estos reclamos, ¿verdad? Fuera de este que usted dice como, pero ¿por qué se quejan si tienen el mejor mundo posible, que es quedarse tranquilas en las casas? Cocinando y viéndose lindas planchando. Y nada más, dedicándose al cuidado como si fueran nada más, ¿verdad? Sí. Pero hay algunos de estos oprobios o de que son de cierta manera muy importantes de no olvidar. Me parece que hay algo también dentro de esta línea que usted apunta de lo que es común a todos estos textos. Digamos, saqué uno de la parte que precede al canto de un escritor portugués que decía que quién las mete a donde nadie las llama. Ya aquí más bien esas mujeres que sí entran en el mundo de la escritura, en ese mundo de los hombres intelectuales, y cómo estos hombres intelectuales, y ahí lo que usted decía de que esa crítica también debe venir de las mujeres. Estoy segura que no solo los hombres intelectuales, sino mujeres que dicen quién las mete donde nadie las llama, que ven a las mujeres como infiltradas y les decían, las llamaban despectivamente bachiller, literata, poetisa, ¿verdad? Me puse a imaginarme eso, que hoy le digan a uno poetisa como si eso fuera un insulto. Sí. Y hay algo como de una triple infiltración por la manera en que usted compone la antología, sí. Que yo pensaba mientras la leía que no es lo mismo que una mujer usurpe el lugar de la poesía, precisamente por lo que usted señalaba, de un género asociado con la sensibilidad, etcétera, que el hecho de que una mujer usurpe el ensayo más asociado a lo racional. Eso me parece muy interesante del panorama que usted construye, ¿no? De que a pesar de que se tratan de infiltraciones heterogéneas, hay un reclamo que recorre esos modos de escritura, como decía Rebeca, ¿verdad? Sí. Hay un ensayo para mí maravilloso de Rosario Castellanos en que se pregunta, ella se dice, la cultura es un reino masculino y a las mujeres se las ha desanimado entrar ahí. Y dice, yo me planteo cómo pudieron meter su contrabando las grandes creadoras, las escritoras, ¿cómo se la jugaron, las músicas, sí, era un contrabando. Y eso, por eso yo en las introducciones que tengo para cada género me refiero a esa oposición masculina. Por ejemplo, un Rubén Darío diciendo que lo que escribían las mujeres prácticamente era basura. Aquel otro que decía que, hablaba de las poetisas como un coro de guacamayas tropicales. Era de verdad insultante.
Y creo yo, escribir, lograr publicar y luego lograr que te lean, que son otros 100 pesos, porque publicás y a lo mejor el libro se queda en la bodega de la editorial para siempre. Lograr que te lean y luego lograr que la crítica, en el sentido de crítica literaria, te tome en serio y no te diga piropos a lo bonita que sos y a los ojos que tenés, porque la crítica a las mujeres se hacía, no era la crítica a la obra, era si la chica era linda, entonces se exaltaba la belleza. Hay, por ejemplo, autores que se pasan criticando, hablando, por ejemplo, de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, y yo creo que se la imaginan desnuda, porque lo que hablan de ella es de la belleza física que tiene esta mujer, impresionados por su belleza. La obra no cuenta en absoluto. Entonces, la obra, si una mujer escribe, su obra es mujer también en este sistema cultural. Y eso lo han tenido que enfrentar a las mujeres a lo largo de la historia. Y lo siguen enfrentando Sí. desde múltiples ángulos. Sí. Estamos conversando con Yadira Calvo en torno a su libro Ni miel ni hojuelas, una antología, un volumen antológico que forma parte de la colección del Bicentenario, coeditado por la editorial Costa Rica y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Vamos a una breve pausa y vamos a seguir conversando acerca del libro de Yadira. Seguimos con Libros al Aire, con nuestra invitada Yadira Calvo, quien nos está comentando sobre su libro Ni miel ni hojuelas, escribir desde la feminidad. Conversábamos antes de la pausa acerca de los distintos criterios de inferiorización de las mujeres, pero también hablábamos de ese contrabando, ¿verdad?, a través del cual las mujeres se las arreglan para participar y apropiarse de estos espacios históricamente masculinos. Y usted nos decía también que le interesaba textos que le gustaran y que entraran dentro del modo en que usted pensaba esos géneros. Hablemos un poco de esas estrategias de contrabando para entrar en esos géneros. ¿Cómo entiende usted esos géneros y de qué manera era que ellas calzaban dentro de esa comprensión que usted tiene de cada uno de estos tres géneros? El ensayo, la narrativa y la poesía. Bueno, posiblemente el género que primero primero han practicado las mujeres es la poesía, porque tenemos mujeres poetas desde los tiempos, por lo menos una, que consta en los tiempos de Roma. Por cierto que algunas de estas poetas les han cambiado el nombre femenino y las han hecho pasar por hombres, porque eso es otra estrategia patriarcal. Y otro género también al que las mujeres han tenido más acceso es el cuento. Yo tengo mi teoría, yo creo que el cuento y la poesía se pueden hacer mientras lavas platos o le das de comer al bebé, porque te ocupa poco espacio. Y la novela requiere más intensidad de dedicación y las mujeres no han tenido tanta intensidad de dedicación. El ensayo y la novela requieren del cuarto propio. Exacto, requieren del cuarto propio. Ahora bien, hay novelas, por ejemplo, tipo Corín Tellado, que no requieren, porque eso que llaman novela rosa, se basa en unos estereotipos, unos moldes, unos patrones, donde la chica nada más le cambian el nombre y sigue siendo en el fondo la misma, y el chico también, y siempre tiene los ojos verde hoja, y o sea, hay un poco de esquemas que se repiten, igual que en las novelas de vaqueros, que facilita la escritura, porque lo que... El llenar un molde. Es acomodar unos datos nuevos en el mismo molde, pero una novela, digamos, artística, con criterios estéticos, es muy difícil de escribir. Pienso yo no escribo novela, pero cuando la leo pienso qué difícil es. Y tal vez el último género al que las mujeres han llegado es el ensayo. Creo que por las mismas razones. Primero, cuando escribís ensayo tenés que tener una cierta confianza en tu propio intelecto. O sea, pensar lo que yo pienso vale. Y es muy difícil pensar lo que yo pienso vale cuando hay toda una cultura que te dice que no. Usted piensa basura. Y su intelecto es menor y sus criterios no valen, etc. Entonces,
cuesta convencerse de que tengo esa capacidad cuando me la niega la cultura. Por eso creo que el ensayo se tardó más. Y también porque para escribir ensayo se necesita quizás una dedicación intelectual, un tema fijo, largo, etcétera, que es más difícil. Creo, por ejemplo, Ángela Acuña, el primer ensayo aquí en Costa Rica, de carácter pues, favorable a las mujeres, es el de Yolanda Oremuno, ¿qué hora es? Que no se llama ¿Qué hora es? Obviamente, está en una columna del repertorio americano que se llama ¿Qué hora es? Y sigue teniendo una vigencia, sigue teniendo una actualidad increíble. A mí me parece maravilloso. Y es el que abre el libro. Es el que abre el libro. Y después yo incluí un texto que es la introducción a los no sé cuántos años de Ángela Acuña, de Chacón, de la mujer costarricense a través de 400 años, algo así se llama el libro. Porque Ángela no es una gran escritora, Ángela es una gran lideresa, no es una gran escritora. Una gran escritora Yolanda Oremuno, una gran escritora es Eunice Odio. Yo hubiera querido incluir un texto de Eunice Odio, pero yo no encontré textos feministas de Eunice Odio, y entonces ese criterio no lo incluía. Encontré, por ejemplo, que a mí me parece maravilloso una mujer que es prácticamente desconocida en el país, que es Nuria Rodríguez, que escribe unos ensayos a los que ella le llama collage de notas, que Nuria es muy erudita y lo que hace es incluir, pero tiene una originalidad fenomenal. Incluí de Nuria ese, que creo que poca gente la conoce, aunque se ha publicado en periódicos. Tampoco Nuria es una persona que se sienta que yo soy aquí, no. Ella escribe cuando le ocurre, o cuando le viene, como decía Sor Juana, decía Juana de Barború, la poesía es algo que a mí me ocurre. Y creo que el ensayo para Nuria es algo que a ella le ocurre. Y posiblemente el primer, ¿qué te digo? El primer impulso de un ensayo es algo que te ocurre, hay una frase que te resuena, hay algo que escuchaste y que te golpeó, hay algo que viste, y entonces surge posiblemente también como surge un cuento. Habría que hacer un análisis de esas entradas de los géneros. Y por ahí sí me encontré, por ejemplo, incluí de Alda Facio, que no es tan conocida como escritora, es más bien conocida como jurista. Y así, bueno, de un libro de Tatiana Lobo que se llama Mujeres entre Dios y el Diablo, que es Mujeres de la Colonia entre Dios y el Diablo, que no son cuentos, pero es un relato fabuloso. Me pareció y Greta de Miriam Macaya. Nos hemos ido quedando sin tiempo, sí. Se nos ha pasado muy rápido, pero quizá podríamos concluir con una última pregunta relacionada quizás con este tema de la actualidad que siguen teniendo estos textos. Bueno, yo había notado, y no sé si es una pregunta o es un comentario, ella dirá, pero si este reclamo reunía a los textos y a las mujeres que aquí se antologan, este libro es un mundo, digamos, hilado por ese reclamo, pero también por una mirada común, y creo que es una mirada que usted resalta ahí como la que se fija en esa cotidianidad y que va colocándose y colándose ahí arriba entre los grandes relatos y entre los grandes personajes, y más o menos como juntándose y abriendo espacio, ¿verdad?, para destronar un poco. Pero me gusta pensar este libro suyo como que está dividido en 3 reinos. El reino del pensamiento, usted lo nombra así, ¿verdad?, del pensamiento, de la fantasía y del canto. Y que cada uno de estos reinos tiene que ver con esa transformación de estar en el mundo y de ser mujer en un mundo patriarcal que usted nos dice se logra a través de dar peso a las palabras por medio de la escritura. Ese acto de darle peso a las palabras y de comenzar por tener palabras, creo que nos ha dicho usted también, ¿verdad?, de llegar a tener palabras por medio de la educación y por medio de poder abrirse un cuarto propio también. Concluyamos con una reflexión sobre eso en este minuto final. Sí, bueno, eso de dar peso a las palabras me lo trajo a la mente un relato de Ana Istarú,
que dice que en este mundo las palabras de las mujeres valen menos que papelillos de arroz. Me parece muy buena, incluso tengo Sí, la cita de Ana como epígrafe. Y otro de Emilia Macaya, de otra frase que me gustó mucho también de ella. Eso es. Con esto terminamos el episodio de hoy. Encantados de haberla tenido en nuestro programa, Libros al Aire. Nos vamos a reencontrar pronto acá en el canal con más Libros al Aire y sigan con la programación de 15 UCR.